Tragedias olímpicas. Los Juegos Olímpicos no son solo medallas y triunfos, también hay errores que se convierten en tragedias olímpicas. Los Juegos Olímpicos son la máxima aspiración para un atleta de alto rendimiento, son considerados como el evento deportivo más importante, y la preparación para llegar a ellos implica un ciclo olímpico y muchos más años de trabajo. Sin embargo, a veces la exigencia de competir en una justa olímpica tiene como consecuencia accidentes, lesiones e incluso decesos de los deportistas. No todos son marcas, medallas y triunfos, también hay errores que se convierten en tragedias olímpicas. A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, han ocurrido múltiples situaciones que han dejado un sabor amargo en los deportistas, entrenadores, organizadores y espectadores. Te compartimos algunos momentos donde la emoción olímpica se esfumó. Roma 1960. Knud Enemark, ciclista danés que competía en la prueba de los 100 metros contrarreloj, fue víctima del calor en la pista. Enemark, agotado por el calor, cayó de su bicicleta y se golpeó fuertemente la cabeza, sufrió una fractura cerebral y murió al instante. Más tarde se reveló que había consumido anfetaminas, aunque no fue la causa de su muerte. Estocolmo 1912. Francisco Lázaro, de 21 años y corredor de maratón olímpico portugués, fue una víctima más del calor. En Estocolmo de 1912, el intenso calor pretendía suspender la prueba de maratón, sin embargo, las autoridades se negaron. No esperaban que en el kilómetro 30, Lázaro caería muerto a causa de deshidratación. Su autopsia indicó que sufrió un desequilibrio electrolítico, debido a la falta de transpiración que provocó el bloqueador que el corredor había utilizado para prevenir las quemaduras del sol. Seúl 1988. Greg Louganis, campeón olímpico que sufrió un terrible accidente en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. En las rondas preliminares, el clavadista estadounidense golpeó su cabeza tras ejecutar un clavado invertido con 2 giros y medio en el trampolín de 3 metros. El agua se pintó de rojo, y el público se quedó sin aliento. A pesar del golpe y la mala puntuación, Louganis clasificó a la siguiente ronda y logró la medalla de oro con un clavado igual al del incidente. Albertville 1992. Los Juegos Olímpicos de invierno no se quedan fuera de las tragedias olímpicas. De hecho, es donde se presentan más lesiones y accidentes. En 1992, fue el esquiador Nicholas Bochatai quien perdió la vida tras realizar un calentamiento y perder el control por la gran velocidad a la que iba. Bochatai salió de la pista y se estrelló contra una máquina recogedora de nieve. El impacto por la velocidad que llevaba ocasionó su muerte. Esta tragedia ocurrió un día antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de invierno en Albertville. Atlanta 1996. En Atlanta 96, las gimnastas estadounidenses conocidas como las 7 Magníficas tuvieron diversas lesiones durante los Juegos. Sin embargo, el accidente de Kerri Strug es el más recordado. Con una lesión en el tobillo, Strug tenía la última decisión para otorgarle la medalla de oro a Estados Unidos en la modalidad por equipos. En su primer salto no tuvo el mejor aterrizaje y se vio obligada a realizar una segunda ejecución, que resultó perfecta, pero que enseguida la dejó fuera de las demás competencias. Sydney 2000. Denis Yurchenko, atleta ucraniano especialista en salto con garrocha, sufrió un terrible accidente en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Durante la prueba superó los 5.40 metros. Sin embargo, al descender, fue alcanzado por la pértiga que golpeó sus testículos y le ocasionó un corte en la ingle. A pesar de ello, un ciclo olímpico más tarde, consiguió la medalla de bronce. Atenas 2004.
Daniela Krukauer es una atleta argentina que en 2003 ganó el primer lugar en el Campeonato Mundial de Osaka, Japón, por lo que era favorita para las medallas en Atenas 2004 en la disciplina de judo. Lamentablemente, durante su enfrentamiento con Ayumi Tanimoto, sufrió una fractura de codo, tras caer con todo el peso de su cuerpo sobre su brazo apoyado en la arena. Beijing 2008. El 13 de agosto de 2008, el levantador de pesas húngaro, János Barangyai, de 31 años, intentó levantar 148 kilos en la competencia, pero su brazo se venció hacia atrás y cayó de inmediato. Barangyai tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital local donde se confirmó que sus ligamentos se rompieron. Esta lesión lo dejó más de un año sin practicar levantamiento de pesas. Vancouver 2010. En los Juegos Olímpicos de Invierno, Vancouver de 2010, el georgiano Nodar Kumaritasvili perdió el control de su trineo durante el entrenamiento y se estrelló contra un poste de acero que le puso fin a su vida. El especialista en mujer se deslizaba a una velocidad de 143.3 km por hora cuando salió de la pista y se impactó. Recibió asistencia médica de inmediato, pero falleció en el hospital. Río 2016. En la última justa olímpica antes de Tokio 2020, el gimnasta francés Samir Aitzai, de 26 años, puso fin a su sueño olímpico tras sufrir un accidente en su rutina en el caballo de salto, cuando al caer, su pierna izquierda no resistió y se quebró. El galo fue inmovilizado y tuvo que abandonar la arena olímpica en una camilla.